Un hombre ha sido abandonado en la noche del martes 17 de marzo a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El varón fue víctima de un tiroteo, según han confirmado fuentes del propio centro. Así, también la Policía Nacional ha detallado que el hombre ha sido hallado con varios impactos de bala. El incidente se produjo sobre las 11 de la noche, cuando el cuerpo fue localizado a las puertas del centro hospitalario. El suceso continúa bajo investigación policial, por lo que no ha trascendido detalles del caso. El pronóstico de la víctima queda reservado, al igual que los datos sobre su identificación. No es la primera vez en los últimos años que un suceso de estas características ocurre. Ya han pasado casos similares en el Hospital de Valme en 2023, 2024 y la última vez cuando abandonaron el cadáver de un hombre tiroteado el 29 de diciembre del año pasado. Remarcar que desde la Consejería de Industria, Energía y Minas en absoluto estamos de acuerdo con ese proyecto, pero esto no quiere decir que, evidentemente, para salvaguardar los derechos propios de la empresa, pues tiene que seguir unos trámites administrativos, como desde cualquier otro tipo de proyecto presentado por cualquier ciudadano, y evidentemente pues están los periodos de las alegaciones en el cual por parte del ayuntamiento ya se ha presentado las alegaciones correspondientes a la ubicación del proyecto, su incidencia paisajística, así como su afección no solamente a la parte medioambiental sino también patrimonial, y una vez con todos esos informes correspondientes pues será la delegación territorial de Medio Ambiente quien dictamine la viabilidad o no del proyecto, que a todas luces pues parece ser que eso va a ser muy difícil que pueda salir, por no decir imposible. Primero, pues ya hemos desautorizado o no autorizado 3 o 4 parques eólicos en la falda del Torcal. A todos se les ha dicho que no por el impacto de avifauna que tiene y después porque está en una zona de amortiguamiento de un patrimonio mundial. Es totalmente imposible. Pero esto va un poco más allá. Es que en el proyecto viene que van a instalar 4 generadores, megageneradores, con 4 megavatios cada generador. Eso no son molinos, esos son megamolinos. Megamolinos, no un molino normal y corriente como los que vemos en la carretera, en Teba, Campillo, no, que son 3 veces más grandes que eso. Entonces, bueno, que nosotros, como digo, que el medio ambiente determinará la idoneidad o no, pero desde el punto de vista técnico eso tiene muy poco aviso de salir. La línea de AVE Madrid-Málaga pierde la mitad de servicios con la ruta alternativa y se queda con 14 trenes al día. Tras el derrumbe del talud en el tramo a la altura de Alhora, ahora solo circulan 14 trenes diarios, 7 por sentido, frente a los hasta 30 servicios habituales. Una caída que no solo limita las opciones de viaje, sino que también concentra a más pasajeros en menos trenes, reduciendo la flexibilidad y aumentando la presión sobre el sistema. El plan alternativo permite mantener la conexión, pero introduce transbordos por carretera desde Antequera hasta Málaga, alargando los tiempos. Todo esto a pocas semanas de Semana Santa, uno de los periodos de mayor movilidad del año, lo que agrava aún más la situación. Con las obras previstas en principio hasta finales de abril, Málaga afronta unas fechas muy señaladas en el calendario con una conectividad reducida y con grandes pérdidas económicas, hasta ahora cifradas en 300 millones de euros, una cantidad que podría dispararse en las próximas semanas. Todo dependerá de lo que tarde en restablecerse la normalidad. Si ahora mismo llevara a Barcelona sin conexión ferroviaria desde Madrid y por tanto con otras provincias 2 meses, se hubieran ofrecido 3 fechas distintas y tuviera un impacto económico de 1.300 millones de euros, ¿cómo estarían actuando algunos? Que nos digan a nosotros carroñeros me parece, sin duda alguna, una exageración. Creo que desde Andalucía hemos dado siempre un ejemplo de comportamiento leal e institucional. En muchas cosas que han sucedido en los últimos meses en Andalucía, donde siempre hemos antepuesto el interés general y la colaboración y la cooperación con otras administraciones, incluida la Administración General del Estado. Por tanto, a mí me parece un gravísimo error por parte del subdelegado utilizar ese tipo de frase. Pero sobre todo que me sorprende mucho, hubo un problema en el Cercanías de Barcelona, que es un problema que lo tienen, y hubo un cese fulminante de un responsable. A día de hoy, ni una sola responsabilidad, no ya por el accidente de Adamuz, que es suficientemente grave, ni tampoco por la tardanza. Desde luego, nosotros queremos que haya seguridad y evidentemente se tiene que trabajar en seguridad.
Pero es que se nos han dado 3 fechas, el 28 de febrero, el 24 de marzo y finales de abril. Es que, para que tengamos en contexto, la provincia de Málaga recibe 1 de cada 3 turistas que viene a Andalucía. 1 de cada 3, más de 10 millones. Se va a hacer una actuación inmediata y otra estructural, la definitiva, para que no vuelva a ocurrir nunca más esa situación en ese tramo de la vía, y se está trabajando 17 horas en cuanto se pudo entrar, porque hubo momentos en los que, igual que no se entraba en municipios que estaban evacuados, ahí no se podía entrar ni trabajar, y trabajando las 24 horas, que es lo que está haciendo Adif en este momento, para cuanto antes restablecer un servicio que no está interrumpido, hay que decirlo, sino que provoca, es verdad, es que haya que hacer un transbordo en Antequera, Antequera-Málaga o Málaga-Antequera en autobús, pero que sigue abierta la línea y la comunicación entre Madrid y Málaga, Málaga y Madrid. Bueno, yo lo que le puedo decir es que ese trayecto de Málaga a Madrid, con un poco de retraso motivado por el hecho de que hay que hacer transbordo en autobús, pero sigue estando ahí, con unos precios, por cierto, muy por debajo de lo que es el precio habitual, teniendo en cuenta esas circunstancias a las que me estoy refiriendo. Por lo tanto, ya se tiene en consideración y en cuenta que es un trayecto que se está viendo afectado por esa incidencia y que se está trabajando 24 horas al día. La crisis por la falta de un AVE completo en Málaga para Semana Santa sigue marcando la agenda informativa a nivel político. El PP de Málaga ha solicitado tanto al administrador de infraestructuras ferroviarias como a la operadora de trenes Renfe que estudie aplicar un transbordo en cercanías por el Chorro hasta la estación antequerana de Santa Ana y ganar en comodidad y seguramente en tiempo. Una propuesta que fuentes de la subdelegación del Gobierno en la provincia de Málaga tachan de brindis al sol. Hemos propuesto que se cambie el trayecto desde Málaga a la estación de Santa Ana en autobús para poder coger los usuarios allí el tren de alta velocidad a Madrid por un tren de cercanía, para mayor comodidad y confort de los usuarios, para ahorrar seguramente también tiempo, pero sobre todo para hacer más atractivo esta conexión ferroviaria. La propuesta del PP al Gobierno consiste en utilizar unidades de cercanías en doble composición, con 10 coches, que irían directos desde la estación de María Zambrano hasta la estación de AVE de Santa Ana, por la línea de cercanías del Guadalhorce y hasta el Chorro. Fuentes de subdelegación del Gobierno hablan de ocurrencia de brindis al sol por parte del PP, basándose en lo que tanto Adif como Renfe explican e inciden en que no tiene mucho sentido plantearlo desde un punto de vista del tiempo, cuando la línea C2 del cercanías, que hace el trayecto por el Valle del Guadalhorce, tarda más de 40 minutos en llegar hasta Álora. El juzgado ha absuelto al subinspector de la Policía Local de Granada, que fue juzgado este pasado lunes acusado de romper la orden de alejamiento con respecto a su exmujer, ya que no ha quedado acreditado que manipulara o fracturara la pulsera telemática antimaltrato que tenía, como señalaban la Fiscalía y la acusación particular. La defensa del agente ha lamentado que su cliente haya tenido que pasar por la pena de banquillo cuando había documentación que acreditaba su inocencia, ya que demostraba que no había manipulado la pulsera telemática ni había quebrantado la orden de alejamiento. Este agente fue condenado el pasado mes de diciembre a 2 años y 8 meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja. Una decisión que ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada, tanto por la defensa como por la Fiscalía y la acusación particular, y que está pendiente de que el tribunal fije una fecha para revisar el recurso. Comisiones Obreras y UGT se han concentrado este miércoles tras el accidente laboral en el que una persona falleció y otra resultó herida grave al derrumbarse un muro en una obra en Benarrabá, en Málaga, y han exigido medidas de choque contra la siniestralidad laboral para garantizar entornos laborables seguros y que se cumpla la prevención. Desde UGT exigimos un refuerzo urgente de la formación e información en las empresas de los riesgos laborales. Si bien los fallecidos en el 2025 han descendido en nuestra provincia de 20 a 16, tenemos que decir que ninguna muerte es asumible en el puesto de trabajo. Lo que exigimos es que se cumpla la prevención. Haya un seguimiento tanto por parte del ayuntamiento como todas las entidades públicas y las empresas, en que se cumplan toda la prevención. Centenares de médicos andaluces se han congregado en el Palacio de San Telmo para reclamar condiciones dignas para su profesión. Muchos de ellos ya no pueden aguantar la situación y reivindican cambios urgentes en el sector. La huelga de médicos continúa y el Sindicato Médico Andaluz ha convocado a la manifestación que están viendo por las calles de Sevilla contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.
Los profesionales de este sector defienden la necesidad de un estatuto propio para el colectivo médico y como elemento clave de las reivindicaciones. Aunque el Estatuto Marco de la Sanidad es competencia estatal, el Sindicato Médico Andaluz también ha defendido que las comunidades autónomas tienen un papel muy importante. El colectivo ha dicho basta y vamos a mantener estas movilizaciones, vamos a mantener estas jornadas de huelga, estas jornadas de manifestaciones, el tiempo que haga falta hasta que esto se solucione. Por tanto, yo también querría hacer un llamamiento a todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en esta materia a que se tomen este problema en serio. Basta de enfrentamientos partidistas, basta de echarse la pelota unos a otros como si el problema no fuera con ellos. Todos están implicados. Asimismo, el Sindicato Médico Andaluz lamenta profundamente el perjuicio que la huelga está ocasionando a los pacientes, pero recuerda que ellos no son los responsables del deterioro asistencial y de las listas de esperas. Son las políticas que se están aplicando. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en la mañana de este miércoles con el presidente de Ucrania, Zelensky, en la que ha sido la cuarta visita del mandatario ucraniano a nuestro país desde que comenzara la guerra en Ucrania. Ambos dirigentes han comparecido ante los medios en Moncloa, donde han anunciado un nuevo acuerdo entre los dos países, por el cual España ofrecerá 1.000 millones de euros en este 2026 para apoyar militarmente a Ucrania. De esta forma, el apoyo de España desde el comienzo del conflicto en este ámbito bilateral militar asciende a casi 4.000 millones de euros. Por su parte, Zelensky ha asegurado que este acuerdo de colaboración con las empresas de defensa españolas permitirá asegurar la evolución tecnológica de los ejércitos de ambos países. No obstante, ha lamentado que la guerra de Irán pueda restar apoyo militar y envío de material a Ucrania. Has big influence on the world, on Europe, and of course on Ukraine. And you see the energy crisis started. Además, Sánchez ha defendido la postura coherente del gobierno de España ante todas las violaciones del derecho internacional. Así lo ha entendido España desde el primer día, aplicando el mismo baremo en cada agresión contraria al derecho internacional. Con la firma de este acuerdo, ambos mandatarios han refrendado la estrecha colaboración entre España y Ucrania ante la guerra contra Rusia, que sirve tanto para defender al pueblo ucraniano como para proteger el proyecto europeo. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondientes al mes de marzo ha dado a conocer este miércoles que el Partido Socialista se pone en cabeza con una estimación de voto del 31,8%, pero los socialistas pierden 8 décimas en un mes y ven reducida su ventaja sobre el Partido Popular, ahora fijada en 8,5 puntos. En esta encuesta, la primera tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Vox registra una pérdida de apoyo de más de 2 puntos y ahora se queda con un respaldo del 16,6%, mientras que Sumar se mantiene estable en el 7,1%. Podemos, por su parte, marcaría un 2,9% y se acabó la fiesta de Albice Pérez, alcanzaría el 2,1%. La guerra en Irán y las consecuencias económicas de la misma han centrado el debate en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención con una advertencia, a lo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha respondido con una petición. No se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace 2 semanas ha presentado el Partido Popular. Usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Más concreción en el turno del PNV con Sánchez, quien apuesta por... Está en sus manos buscar acuerdos, hablar con los grupos para que se aparten las propuestas más extremas o ideológicas en favor de esas que generen consenso. No se la juegue esta vez. El Gobierno no solamente se va a quedar en lo urgente, que es ayudar a los sectores afectados, también va a trabajar en lo importante. Y en lo importante es en continuar con esta transición energética que nos está permitiendo ganar en autonomía estratégica. Y Sánchez vuelve a reivindicar su postura frente a Podemos. ¿Qué va a hacer el Gobierno para convertir en realidad el no a la guerra? Muchas gracias. Yo creo, señora Belarra, que el no a la guerra es ya una realidad. Y más peticiones por parte de Bildu. Y le pedimos cosas muy claras. Le pedimos que recupere el impuesto a las energéticas, que recupere el impuesto de solidaridad de los beneficios extraordinarios, que limite el precio de los alimentos básicos, de la electricidad, del gas, que recupere el bono social térmico y eléctrico,
energético, que prohíba los cortes de suministros para quien no puede pagarlos, que dote de mecanismos eficaces de ayuda a las industrias electrointensivas y que prorrogue los contratos de alquiler y de hipotecas. No será hasta el próximo viernes cuando el Gobierno aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario un nuevo plan para paliar los efectos económicos de la guerra. La Misión y la Milagrosa, hermandades de las vísperas de Sevilla, reclaman una respuesta del Consejo de Cofradías a su petición de ir a la catedral. Ángel Ruiz, hermano mayor de la Misión, tiene claro que todo es cuestión de voluntad. Nuestras reglas se aprobaron en el 2007, las de penitencia, en el 2008 lo solicitamos por primera vez y desde entonces lo hemos solicitado 3 veces más, en el 2015, 2023 y 2025. La última ha sido hace 7-8 meses y bueno, no hemos tenido respuesta por parte del Consejo ni de la delegación diocesana. Por su parte, el hermano mayor de la Milagrosa, Javier Martín, se muestra totalmente abierto al diálogo. La reclamación que hacemos creo que es lícita, ¿no? Todas las hermandades hacen estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, nosotros como otra más, pues también lo reivindicamos, ¿no? Yo creo que hay sitios, lo que hace falta es derribar muros y los muros los ponemos las propias hermandades, ¿no? Tenemos el mismo derecho, unas que otras, así que habrá que lucharlo, habrá que consensuarlo, habrá que hablarlo y creo que hay soluciones, pero hay que poner cada uno de nuestra parte. ¿Quién sabe si estas hermandades llegarán a hacer su estación de penitencia a la catedral? Por ahora se centran en ser escuchadas y buscar soluciones. El Real Betis se juega este jueves contra el Panathinaikos pasar a los cuartos de final de la Europa League. Los verdiblancos necesitan remontar el 1-0 de la ida, pero sin perder la calma, a la que apela un Pellegrini que avisa de lo difícil que será hacerle daño al conjunto griego. Sabemos que mañana enfrentamos a un equipo que defiende muy bien, que tenemos que estar creativos, que tenemos que estar intensos, no tenemos que intentar hacer el segundo gol antes que el primero, tenemos que salir desde el principio, con el primero, con mucha intensidad. Darle la vuelta a la eliminatoria supondría un hecho histórico para el club de Heliópolis, que nunca ha conseguido estar entre los 8 mejores equipos de la segunda competición continental. Por su parte, Pau López, el portero de la Europa League, no cree que caer eliminado sea un fracaso. Prefiero pensar que mañana tenemos un gran partido y ya veremos qué pasa después del partido, porque al final parece que o hacemos historia o fracasamos, ¿no? Y creo que tampoco es algo que sea real y sea normal. Fracaso u obligación aparte, la recompensa de remontar no sería solo económica, sino que también supondría una inyección de moral para un Betis necesitado de alegrías. Bueno, primero con mucha tranquilidad, que es lo que yo creo que hay que tener justamente en esta instancia, sin lugar a duda que sería un hecho histórico para el club poder pasar por primera vez a cuartos de finales de la Europa League. Después con una confianza en el trabajo que uno hace y en los jugadores, que son los que al final responden dentro del campo de juego, porque como dije con anterioridad, la campaña de este año es muy parecida a todas las que hemos hecho. Hay un grupo que, como siempre, con momentos mejores y momentos peores en cuanto a resultados, pero hay un grupo absolutamente comprometido, hay una hinchada masiva detrás de nosotros intentando buscar también el logro y es lo que tenemos que salir desde el primer minuto a intentar hacerlo, con la tranquilidad que tenemos 90 minutos, pero con la intensidad que también que se requiere para poder pasar a la siguiente ronda ante un rival difícil que defiende bien. Me siento muy bien, gracias. Cada día es mejor. Sabemos que fue una situación difícil también, pero ahora me siento muy bien, también con los 45 minutos en Barcelona. Claro, no fue el resultado que queremos, pero para mí personal fue muy bien y sí, me siento bien. Como ha dicho, confiar en mi cuerpo cada día, para mi mente también, para saber que estoy bien, tengo buena gente en mi lado que me ayudan también a recuperarme al 100 y sí, estoy positivo. La presidenta del Consejo de Administración del Granada Club de Fútbol, Sofía Yang, ha emitido un comunicado oficial en el que niega una presunta venta del club. La también cabeza visible del holding DDMC, al que pertenece la mayoría accionarial de la entidad rojiblanca, ha salido al paso de las informaciones publicadas en los últimos días acerca del futuro de la institución y ha aseverado que no son ciertas. La presidenta ha querido trasladar un mensaje de continuidad y tranquilidad al granadinismo, a pesar de la información avanzada por Canal Sur Radio, que en concreto apuntaba hacia una inminente venta del club a la sociedad conformada por el que fuera director de operaciones de la entidad, Javier Rodríguez, y el abogado Antonio Mir, respaldados por un fondo de inversión que sostendría la parcela económica de la operación.
El club niega tener conocimiento de esta pretensión y asegura no tener ningún proceso abierto con estas personas, más allá de trámites pendientes de resolución vinculados con la salida de Rodríguez de la institución rojiblanca. Fuentes externas consultadas por 101 Televisión, no obstante, todavía insisten en que existiría un proceso avanzado para la adquisición de la entidad, aunque no lo vinculan con el que fuera director de operaciones del club. Rodríguez, ante la consulta de este medio, no ha ofrecido declaración alguna. Hay un cordobés que se ha propuesto romper todos los récords de segunda división. Se trata de Chupete, delantero del Málaga Club de Fútbol. Esta temporada suma 14 goles, la mayoría de ellos se han conseguido con dobletes. En el por 2, Carlos Ruiz Rubio suma 6 y solo 2 futbolistas han marcado más dobletes que él en la categoría de plata, siendo sub-21. El mítico David Villa sumó 10 con el Sporting y lidera esa tabla. Esta campaña el punta cordobés está al acecho del Pichichi. Andrés Martín y Dubasín solo superan al canterano malaguista con 17 tantos. Mientras que Chupete es el tercer clasificado en estos momentos, aunque con menos partidos que estos dos. La evolución del jugador ha sido exponencial, y es que el curso pasado estaba en tercera federación con el filial blanquiazul. En invierno subió al primer equipo, y desde entonces todo se traduce en goles. Su buena campaña no pasa desapercibida para otros equipos, que ya le siguen la pista, ni tampoco para la Federación Española, que podría convocarle este viernes para la selección sub-21. La Confederación Africana de Fútbol ha declarado este martes a la selección masculina de Senegal culpable por perder la final por incomparecencia, la final de la última Copa de África que se disputó el pasado 18 de enero, por haberse marchado del campo y amagar con no volver en señal de protesta tras un penalti. La Junta de Apelación admitió y estimó el recurso interpuesto por la Federación de Marruecos, tras el desenlace de esa final, donde Brahim falló el polémico penalti tirándolo a Lopanenka, y no evitó una prórroga donde Pape Gueye marcó un golazo que le dio el trofeo a Senegal. Por su parte, la Federación Senegalesa de Fútbol ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. En el comunicado, los senegaleses denunciaron esto como una decisión inicua, sin precedentes e inaceptable, que a su juicio arroja descrédito sobre el fútbol africano. Pate Cis, jugador del Rayo Vallecano y campeón con Senegal, se tomó a risa la situación de la CAF, donde posteó 2 fotos con el trofeo y la medalla comentando todo lo ocurrido. Granada se convierte en el epicentro del fútbol sala nacional desde este jueves 19 de marzo hasta el domingo 22. El Palacio de Deportes de Granada acoge la Copa de España de Fútbol Sala, en la que participan los 8 mejores equipos tras la primera vuelta liguera, entre ellos el rey del torneo, el Movistar Inter, que ha conquistado 11 veces la Copa de España. Además del conjunto madrileño, el Pozo Murcia, el Barça, el Manzanares, el Cartagena, el Illes Balears Palma, el Jaén Paraíso Interior y el Valdepeñas lucharán por el título. Los equipos contarán con el apoyo de sus aficionados en este torneo que ya se ha celebrado en Granada anteriormente, en las ediciones de 2009 y 2023, cuyos ganadores fueron el Movistar Inter y el Jaén respectivamente. La competición comenzará con la primera eliminatoria de cuartos de final el jueves 19 de marzo a las 6 de la tarde y la disputarán el Movistar Inter, en el que milita el granadino José Raya, y el Cartagena. A las 9:30 será el turno para el Pozo Murcia frente al Jaén Paraíso Interior. El viernes se enfrentarán a las 6 de la tarde el Manzanares y el Illes Balears Palma, y a las 9:30 el Barça contra el Valdepeñas. Las semifinales se jugarán el sábado 21 de marzo, una a las 6 y otra a las 9:30 de la noche, mientras que la gran final será el domingo 22 a las 6 de la tarde. Granada ya está más que preparada para acoger la gran fiesta del fútbol sala nacional, que congregará a miles de aficionados y profesionales durante los 4 días que dura el campeonato. Además, paralelamente también se celebrará la Copa de España Juvenil con partidos en Albolote y en la capital, además del 5º Congreso de Entrenadores de Fútbol Sala, que va a reunir a referentes internacionales en la capital granadina. El Unicaja ha puesto el broche de oro al Round of 16 de la BCL ante la Peña de Ricky Rubio. Los malagueños ganaron por 86-74 a Juventud de Badalona en el último partido de la ronda, donde estaba en juego el liderato. Para que lo consiguiera, el Unicaja debía ganar el partido y hacerlo con una diferencia de 5 puntos, donde lo pudo hacer el equipo de Ivonne Navarro, que ganó con una ventaja de 12 y consigue el objetivo que buscaba. En el último cuarto, los cajistas tenían ya certificado el partido, donde el MVP fue Kalinowski con 17 de valoración, en la que fue la vuelta de Ricky Rubio al Carpena. El base de Masnou repartió 11 asistencias y se reafirma en el máximo nivel tras un periodo complicado. La Laguna Tenerife, Juventud Badalona y Unicaja han avanzado hasta los cuartos de final de la competición, aunque la mala noticia nacional ha sido la eliminación de Dreamland Gran Canaria tras no firmar una buena fase.
La selección venezolana de béisbol rompió todas las quinielas en un partido de infarto y derrotó en la final del Clásico Mundial a Estados Unidos, siendo esta la favorita del torneo. A pesar de tantas estrellas en la selección estadounidense, no hizo temblar a la novena latinoamericana, que logró una épica remontada en la última entrada para lograr la victoria 3-2. El encuentro de la noche del martes tenía un doble valor simbólico. Por un lado, el político, después de que Donald Trump capturara a Maduro en Venezuela y dijera el lunes que el país sudamericano debería ser anexionado. Y por otro lado está la revancha deportiva tras la eliminación en cuartos en 2023. Como consecuencia de todo esto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado este miércoles como día festivo, excepción de los trabajadores de servicios esenciales, por la victoria del país sobre Estados Unidos. El tiempo en Andalucía para este 19 de marzo se presenta con cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, aumentando a cubiertos y acompañados de chubascos que se irán extendiendo por el tercio occidental durante las últimas horas del día. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Máximas con pocos cambios en el extremo oriental y en la parte suroccidental de la comunidad, en ascenso en el resto. Vientos flojos variables tendiendo a soplar de componente sur en la mitad occidental y de componente este en el resto, con intervalos moderados. Levante fuerte en el litoral mediterráneo oriental y en la provincia de Cádiz con rachas muy fuertes. Procuro olvidar, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidar, pisando y contando las hojas caídas.